le voy a pasar, por tanto, la palabra a Francisco Díez de Velasco, de la Universidad de La Laguna, para que exponga su aportación sobre visibilización patrimonial budista en España, algunos usos de las imágenes en el Vajrayana, o algo por el estilo. Muchísimas gracias, Miguel. Y bueno, pues lo primero que les voy a plantear es lo que sería el resumen, ¿no? Que los primeros centros budistas establecidos en España son de finales de la década de los 70. A partir del año 77 empiezan a venir algunos maestros y empiezan a formarse esos grupos. Es decir, que el budismo operativo en España pues tiene poco recorrido desde el punto de vista, el punto de vista histórico, pero en los años desde 1977 en adelante pues se ha ido generando yo estimo que destacado patrimonio artístico budista español, ¿no? Y dentro de ese patrimonio budista, quizá los que lo han desarrollado en mayor medida y han apostado de un modo más sistemático son lo que se llama Vajrayana o budismo tibetano, ¿no? Y lo que voy a intentar, a base de imágenes principalmente, es mostrar los modelos constructivos y los modelos artísticos que han ido utilizando desde, bueno, pues formas absolutamente, podríamos decir, absolutamente asiáticas o orientales a la inclusión de elementos modernos. Y entonces se ha producido ahí una hibridación que es muy característica también del budismo, casi desde el punto de vista de la base del mismo, de la filosofía del mismo, ¿no? Porque una de sus apuestas es lo que podríamos denominar upaya o medios hábiles. Este trabajo se incluye en un proyecto de investigación que desarrollé con la Fundación Pluralismo y Convivencia. Por si les interesa, pueden acceder a ello en esta dirección de internet. Como productos hay un libro que es que se llama Budismo en España, Historia, Visibilización e Implantación, que para finalidades de investigación pueden acceder a él en este PDF, solo finalidades de investigación. Luego hay un segundo libro que sí que pueden descargarlo todo lo que quieran, hacer lo que quieran con él, que es más reciente, de 2020, y algunas cosas más, algún artículo más, bueno, principalmente en la revista Bandue, de aportaciones al análisis de la visibilización del patrimonio budista en España, algunas propuestas destacadas del Vajrayana. Ahí se desarrolla un poco más, ¿no? Antes les decía que hay un término en el budismo que es el de upaya, que es difícil de traducir, como todas las palabras de las religiones orientales y del budismo, ¿no? Lo mismo que karma, lo mismo que dharma, todo eso es muy difícil, pero quizá podríamos traducirlo como medios hábiles. ¿Qué son medios hábiles? Se entienden en distintos niveles, ¿no? En el contexto personal del aprendizaje es la asunción paulatina de los modos budistas que cada maestro adapta a la capacidad de sus discípulos. Los medios hábiles del maestro para llevar a sus discípulos por un camino y que se adapta a las características de cada uno de ellos. También en medios hábiles, o sea, upaya, se puede ver desde la posición de cada practicante que desarrolla su propio camino espiritual y redefine ciertos elementos que pudieran ser, bueno, pues de aplicación fundamental en su modelo de aproximarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el budismo? Que es lo que nos permite luego desarrollar estas ideas y ejemplos en relación con el patrimonio, las imágenes, si quieren llamarlo así, el patrimonio artístico, ¿no? Es que si la motivación es la adecuada, se acepta cualquier camino que, por muy extraño y por muy diferente que pueda poder resultar. Entonces eso es lo que hace que los budismos en Asia y el nuevo budismo, este budismo global, pues tenga tantas diferencias, ¿no? Y medios hábiles, lo que voy a hacer aquí es plantearlo como un concepto para pensar el budismo más allá de los niveles
de maestro-discípulo o los propios niveles de desarrollo individual budista en la vía, ¿no? Sino que lo entendería o se podría imaginar como aplicado a los propios contextos culturales, que es un poco lo que les estoy planteando, ¿no? Sería como la capacidad para utilizar en cada circunstancia y lugar las fórmulas más adecuadas para acceder a las diversas personas y poblaciones por medio de moldear el mensaje a la idiosincrasia y las sensibilidades religiosas locales e individuales, y por tanto también a las peculiaridades de los ámbitos culturales occidentales y, en nuestro caso, en el caso español, de la percepción mayoritaria católica de entender creencias, lugares e imágenes. Y empiezo con esta. Esto es Sakya Tasiling en el Parque del Garraf en Barcelona. Es un monasterio budista del linaje Sakya, Sakyapa. Han mantenido, porque el monasterio se ha hecho sobre un antiguo palau, un antiguo pues, dominio de estos, de un enriquecido, de un catalán enriquecido en América, que se construyó un gran palacio y entonces tenía también su capilla. Pero ¿qué han hecho? Han mantenido la capilla. Estos medios hábiles al 100%. Han mantenido la capilla incluso con los bancos, que no se utiliza el banco en la forma de realizar el culto budista, pero lo han mantenido. ¿Pero qué es lo que le han hecho? Upaya. Han colocado esto que se llaman katas, que es unos pañuelos que están marcando la aceptación por parte de los miembros budistas del carácter podríamos llamar sagrado de estas imágenes. Es decir, que hay una, no sé si lo explico adecuadamente, pero hay una capacidad de asimilación también de un espacio como es este, un espacio de una iglesia, asimilarlo en un contexto que es un contexto budista. En este mismo Sakya Tasiling luego veremos que tienen su lugar de culto, lo que se llama una gompa en tibetano, su gompa a la tibetana y a la oriental al 100%, pero han mantenido esto, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que esta actitud lleva a lo que yo he planteado como un contraestigma hacia el budismo. El budismo está muy bien visto, entre otras cosas, porque tiene esta capacidad de adaptación, esta capacidad de lo que les denominaba como upaya, lo que lleva a que haya pues, centros budistas, esto que les planteo aquí, el 26 quiere decir que en la zona de Barcelona hay 26, hay tantos que los puntos no se pueden poner, pero en un mapa para que sean evidentes y visibles, ¿no? Y dentro de los centros y los grupos, pues dense cuenta que los tibetanos, es decir, los que vamos a trabajar, son los principales. El 52% en los centros de retiro, en el 64% de los lugares de práctica estable, y aquí pues vemos un poco dónde están ubicados. Me voy a centrar en dos propuestas. Lo que se llaman las gompas, es decir, las salas de culto, y lo que se llaman stupas en sánscrito o chorten en tibetano, que serían monumentos, ¿no? Gompas, es decir, salas de culto. Esta es la de Daxancayu en Panillo, Huesca. Esta es la gompa y vean cómo es la sala. Y el choque artístico, los ojos anegados completamente por los colores, el abigarramiento que es tan característico del Vajrayana y más particularmente de la escuela Karma Kagyu, que es donde se incluye este centro, ¿no? O la Talle d'Orge de Málaga, de Vélez Málaga. La Talle d'Orge, vean, es difícil sacar una foto lo grande que es, los miles de personas que caben dentro, más de 2000 personas caben. Es una sala enorme de culto, ¿no? Una gompa enorme, desde fuera lo pueden ver, la enormidad de la misma, de esta sala. Y lo artístico siguen los modelos tradicionalísimos de lo que se llama el estilo Karma Gadri de pintura en las paredes con los motivos clásicos tibetanos artísticos, ¿no? Otra de las grandes gompas de la Fundación Sakya en Pedreguer, en Denia. Es enorme.
¿Qué diferencia hay? Pues la construcción esta que hemos visto es una construcción la primera, la de Daksan Kayu, 100% a lo tibetano. Esto es como el Tíbet o el Bután, porque la mayoría de los monjes son butaneses, en el Pirineo aragonés. Esta es más moderna en construcción, es una construcción más moderna, pero esta ya es ultramoderna. Fíjense, es un regalo de un arquitecto y hace un alarde de modernidad y de adaptabilidad, upaya otra vez, adaptabilidad a las necesidades con esta gompa tremendamente grande. O Sakya Tasilin, recuerden que es con el que empezamos. Fíjense cómo es el Palau Novella, que es donde la entrada del Palau Novella. La entrada del Palau Novella, esta es la capilla que hemos visto antes, la capilla católica, y entras en el interior y te encuentras la sala La Gompa. Esta es la Gompa, como ven, para el culto budista con las características, la iconografía, etc. O la Casa del Tíbet de Barcelona con lo mismo, una Gompa muy, muy grande, como pueden ver, con todas las características artísticas del Vajrayana. Y aquí entramos en otro camino. Esto es Granada, esto es Oselling, que está en Bubión, en la Alpujarra. Esta es la ceremonia en que se inauguró, lo inauguró el Dalai Lama. Si viéramos la foto aquí, estaría el Dalai Lama, y este es el Lama Yeshe. El Lama Yeshe es uno de los primeros que metieron el budismo en España, empezaron en Ibiza, ¿no? Y esto es Ibiza, esto es el Can Tirurit 1978, aunque empezó en 1977. Aquí es donde se hizo uno de los lugares seminales del budismo en España. ¿Y qué es lo que han hecho en Oselling? Transportar esta especie de carpa futurista que parece de Star Wars, pues la han transportado y la han incluido, y fíjense, esto es como está ahora, la han incluido en Oselling. Es decir, que en Oselling nos encontramos con una gompa futurista, aunque como ven, con los motivos iconográficos clásicos de la escuela, bueno, del budismo tibetano, del Vajrayana y específicamente de la escuela Gelugpa, que es de la que luego plantea. Aún más espectacular, desde mi punto de vista, es esto de aquí, el Kadampa Meditation Center o Hotel Kadampa de Alaurín, ¿no? Convertido en un hotel, ahora ya no por la pandemia, en que han dejado de dar ese servicio hotelero, pero era un hotel rural en el que podías ir y te encontrabas, entre otras, una gompa, un lugar de culto. Una gompa, que en esta foto se ve algo, aquí está la gompa y esta es la piscina, aquí lo ven aún mejor. O sea, te das un baño y luego vas a rezar. Upaya, en el contexto este del budismo, turismo, ¿no? que es tan característico, ¿no? Pasamos a otro monumento, a otro tipo de monumento, el stupa o shorten, ¿no? Oselling es el primero que se construyó en España, 1990. Esto no tiene nada que ver, así como las salas de culto, pues nos podrían recordar a iglesias barrocas, a lo mejor, porque el uso es el uso del culto. Es decir, que está cerca de lo que nosotros entendemos. Pero esto es un shorten, esto es un stupa, se circunambula, se da vueltas alrededor y esto no está en el patrimonio español en absoluto. Es decir, esto es una cosa oriental nueva y diferente, ¿no? Aquí vemos entonces, este es el de Oselling, el centro que les decía antes. Es decir, que en Oselling está el primer stupa construido en España y luego la gompa futurista que hemos visto antes, ¿no? Aquí lo vemos con la pujarra al fondo, en fin, un precioso. Daksan Kayu, el que hemos visto, el primero que hemos visto. En Daksan Kayu también estupas de estos sorten por todas partes. Esto ven, es como el Bután en los Pirineos, os lo decía antes, con un estupa, tiene varios estupas. Una estupa con una característica un poco peculiar y es que han habilitado el interior, que en Asia no se suele habilitar el interior, sino que en el interior se ponen reliquias y toda una serie de elementos y se circunambula. Aquí también, otra vez Upaya, también se utiliza para la meditación en el interior. Aquí es otro de los estupas que tienen. Este es el que vimos antes, Karmagen. En Karmagen, la sala enorme esta que vimos,
pues arriba de todo pues tienen otro de estos stupa, el stupa construido en 1994, el de Kalachakra específicamente. Pero claro, el gran relumbrón es en 2003 el llamado Stupa de Benalmádena. Aquí se salieron de las normas, hicieron algo 33 metros y pico, el mayor stupa que se fuera de Asia, 33 metros y pico, como un edificio de 7 pisos más o menos, es lo que hicieron. Esto que se ve al fondo es la costa africana y esto es Benalmádena directamente. Aquí ven un poco cómo es, por supuesto es tan grande que tiene su interior. En el interior tienen pues una sala de culto, como pueden ver, toda con las pinturas, en este caso como es una estupa de la iluminación, trata la vida de Buda y específicamente el momento de su iluminación. Aquí ven un poco cómo es el arte, las sacra imágenes que hay dentro del stupa. Pero lo interesante en este juego que estamos viendo de Upaya, de medios hábiles, es que este stupa tuvo el primer año de puesta en marcha 500.000 visitas y más o menos tiene unas 100.000 visitas anuales o un poquito más, ¿no? Es decir, que es un centro de atracción turístico espectacular. Entonces, ¿qué han hecho en el sótano? El stupa tiene la entrada que vimos antes, esta entrada, y aquí una sala, que es esta sala de aquí, presidida por el Buda Sakyamuni en el momento de la iluminación, ¿no? Pero lo que han puesto en el sótano es un museo. Es decir, el sorten, el stupa, que teóricamente es para circunambularlo, de repente se convierte no solo en un lugar de culto, sino también en un museo es decir, una musealización del patrimonio, que resulta, desde mi punto de vista, muy interesante. También, con esto ya les estoy casi acabando, Sakyat Tasiling, volvemos otra vez a estos que habían puesto, vean aquí tienen la iglesia que han mantenido, y aquí al fondo un stupa, este que ven ustedes aquí, también con paso y con entrada en el interior. Pero lo que a mí más me interesa de Sakyat Tasiling es esto de aquí. La transformación patrimonial que han realizado. Esto era, en catalán se dice safarese, o sea, un lavadero. Claro, ¿para qué se necesita un lavadero en ahora, cuando no hay esa necesidad que sí había cuando construyeron el Palau Novella a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, lo que han construido es una estupa dentro del lavadero. El lavadero convertido en un lugar de circunambulación y de culto. Y esta producción, esta mezcla, es muy peculiar y característica también del grupo, Sakyat Tasiling, porque otra de las cosas que han hecho es música de los monjes budistas, que es una mezcla de música tibetana tradicional con arreglos modernos y que tuvo tanto éxito hace unos años que le dieron, pues esto es el disco de oro que ellos tienen allí en Sakyat Tasiling, ¿no? Futuro de todo esto, pues el futuro es un proyecto que no es solo del Vajrayana, sino que va a ser un proyecto que incluye modelos artísticos de múltiples formas de entender el budismo, que es el Lumbini Garden, que quieren hacer el Lumbini Garden en Cáceres. Lo querían hacer en Madrid, pero con el cambio de alcaldía, pues se ha traspasado a Cáceres y está, bueno, pues el proyecto ya bastante claro. ¿Qué van a poner? La estatua de Buda más grande fuera de Asia y dentro de Asia la estatua de jade blanco más grande del mundo. Esta es la idea que tienen ellos, una estatua de 30 metros más otros 10 metros, 40 metros o 40 o más metros de altura, es decir, una enormidad. Este es el proyecto que tienen ustedes en esa propuesta, es decir, la inclusión, y con esto ya sí que les termino, la inclusión de todo un patrimonio artístico nuevo que caracterizaría, en el caso del Lumbini Garden del proyecto en Cáceres, caracterizaría a España para el turismo chino, por ejemplo, y para el turismo asiático como un lugar de atracción, como el lugar de entrada probablemente, primero ver o terminar viendo este Buda,
antes de irse o al llegar y transformar España en una especie de lugar alto dentro de ese turismo que incluye también el budismo fuera de Asia. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias Francisco por ajustarte más o menos al tiempo. Aunque sea usando un minuto o dos, ¿hay alguien en la sala que quiera participar, hacer algún comentario o consulta sobre esta magnífica exposición del budismo tibetano en España? En el chat veo que tampoco hay, ¿no? Yo únicamente por curiosidad, porque soy un inexperto en esto, pero al ver la grandiosidad de estos espacios, como el de Belén Málaga, tiene una afluencia de público realmente grande en digamos, en los momentos religiosos. Pues Miguel, nosotros hicimos con una persona que hizo la tesis conmigo, con Rafael, hicimos un seguimiento, antes de la crisis, hicimos un seguimiento. No caben, no caben, o sea, hay ciertos rituales en los cuales van 5.000 y 6.000 personas y no caben. Pero claro, son rituales un poco peculiares porque viene la cabeza de esa escuela, que es el Karmapa, viene a Vélez Málaga a dar unas enseñanzas y cuando no caben son unas enseñanzas muy peculiares que también es upaya del budismo, que son las enseñanzas en relación con el bien morir, las técnicas de meditación para una buena muerte. Y entonces eso atrae a una enorme cantidad de gente. Nosotros hicimos el estudio y claro, los españoles eran una minoría. Lo que venían eran de Polonia, de Rusia, hasta de América, venían a seguir las enseñanzas. Y les hicimos entrevistas y nos decían, sí, es que esto está muy bien, una semana para la religión y otra semana para la playa. Para la playa. Muy bien. Julio César quería manifestar también algo, por favor. Enhorabuena por la presentación, muchas gracias. Es una pregunta sencilla. Es impresionante cómo muestra usted la asimilación y la adaptación icónica y arquitectónica. Pero quisiera saber si además de eso hay un sincretismo teológico en lo que usted pudo investigar. En el budismo tibetano, quizá en menor medida, en otras formas de budismo claramente, porque digamos que hay cuatro grandes formas de budismo, el llamado budismo del sur, el llamado budismo del norte, el llamado budismo del este, y luego una forma que es absolutamente sincrética, que es algunos lo llaman nuevo budismo o budismo global, que es el budismo de los occidentales. Y la transformación es total, total, es decir, en algunos casos lo que hacen es resignificar hasta los textos más que ellos estiman más centrales del budismo y hay, pues por ejemplo, una línea que se llama budismo secular o budismo ateo, que tiene, bueno, Stephen Batchelor y otros cuantos en España, hay unos cuantos grupos en esta línea. ¿Qué es lo que hacen? Es una adaptación total al planteamiento de la modernidad en que hacen una negación completa de todo lo que pudiera ser ritualidad y hasta teología. Y se convierte solo en una práctica de transformación meditativa. Solo la meditación, una meditación además no dualista. Por eso resulta tan chocante desde el punto de vista de las meditaciones, pues por ejemplo, como la que puede ser la meditación sufí, que es una meditación que busca la unicidad, la unión, o las meditaciones clásicas del cristianismo que buscan la unión con Dios. En este caso no, se plantea de otra manera porque no se acepta la existencia de un Dios, o si por lo menos no de un Dios creador en la línea de lo que es característico en tantas otras religiones, ¿no? Entonces sí, claro, una adaptación total. Se adapta las reglas de comportamiento, lo que se llama Vinaya, que todas las reglas de comportamiento se adaptan y se adaptan al upaya otra vez al mundo en el que nos movemos. Y eso quizás es lo que hace que el budismo tenga tanta aceptación en ciertos estratos y sobre todo estratos muy cultivados y que no haya el menor estigma hacia el budismo.